buenas tardes, bienvenidos un día más a Criptonegocios, bienvenidos al programa Cripto de referencia de la televisión española, con todo el análisis, con toda la actualidad y como siempre contando con los mejores expertos pendientes del mercado, con Bitcoin de nuevo rompiendo máximos anuales en torno a los 53.400, subidas espectaculares en las últimas 24 horas, también en la última hora, como decíamos, tocando máximos anuales, también Ethereum muy fuerte, volviendo a tocar la zona de los $3.000, el FOMO, el optimismo, sigue en el mercado cripto y también las declaraciones, por ejemplo, por parte de Kiyosaki, que habla de 3 amenazas, habla de guerras, habla de una posible crisis bancaria que se aproxima y mucho, según el propio Kiyosaki, y bueno, dice que hay que refugiarse tanto en plata como sobre todo en Bitcoin. Enseguida les contamos lo que dice el popular escritor del libro de finanzas Padre Rico, Padre Pobre, y también vamos a mirar a Argentina con Milei avanzando en la regulación de criptomonedas y les contaremos si es algo positivo o negativo. Con todo esto empezamos fijándonos en Kiyosaki, en el popular escritor de libros de finanzas personales. Ha dado un mensaje de advertencia, dice por favor ten cuidado. Así comenzaba el texto publicado en su cuenta de la red social X, decía en este caso que la crisis bancaria se está agravando. Dice además que casi un año después de que gigantes de la industria financiera se declararan en quiebra, por ejemplo Silicon Valley Bank, el fantasma de la crisis vuelve a sobrevolar en los mercados. Ahora, como saben, como les contamos, New York Community Bank Corp es el que está teniendo problemas financieros y enciende las alarmas de un potencial peligro sistémico. En segundo lugar, Kiyosaki dice que crece la amenaza de la guerra, por ejemplo, teniendo en cuenta los conflictos entre Rusia y Ucrania y también entre Israel y Palestina. Dice que se intensifican y que no hay indicios de un desenlace definitivo por el futuro inmediato. Estas situaciones están impactando negativamente en la política y en la economía a nivel mundial. Y por último, el influencer anticipa que los bancos centrales van a presionar para que las CBDCs, es decir, las monedas digitales de los bancos centrales, nos espíen. Dice además, bueno, porque son representaciones digitales del dinero fiat y que hay bastantes avances en esta materia que apuntan a instrumentos centralizados en manos de los gobiernos y con poco o nulo respeto a la privacidad financiera de los ciudadanos. Por todo esto, Kiyosaki dice, por favor, ten cuidado, mira la plata y sobre todo, mira Bitcoin, sobre todo decía, aprovecha las caídas, precisamente lo que no está sucediendo en estos momentos, con Bitcoin disparado, con subidas para el resto de altcoins. Así que repasamos ya, echamos ya un vistazo al top 10. Empezamos a mirar al mercado y empezamos fijándonos en Bitcoin. Sube un 3,12% en la última semana, también con subidas fuertes en las últimas 24 horas del 3,82% hasta los $53.342. Como ven, ha llegado a tocar prácticamente la zona de los 53.600, rompiendo de nuevo, tocando de nuevo máximos anuales. Ethereum disparado, 8,88% arriba en la última semana, también en las últimas 24 horas, subiendo un 3,55% hasta los $3.149. También máximos anuales para Ethereum, máximos de los 2 últimos años para la segunda moneda más importante por market cap. En cuarto lugar, BNB, también muy fuerte, 13,31% arriba en la última semana, subiendo en las últimas 24 horas un 3,68% hasta los $398, cerca de recuperar los $400. BNB, de las más fuertes, de hecho la que más sube en la última semana en el top 10. En quinto lugar, Solana en negativo, pierde un 5,01% en la última semana, pero recupera en las últimas 24 horas un 4,24% hasta los $107. En sexto lugar, XRP viene cediendo en la última semana un 1,93%, pero recuperando un poquito en las últimas 24 horas, 0,53% arriba hasta los 54 centavos. En octavo lugar, Cardano en negativo, se deja un 1,52% en la última semana, pero sube en las últimas 24 horas un 4,69% hasta los 60 centavos. En noveno lugar tenemos a Avalanche, también cediendo en la última semana un 0,97%, pero muy fuerte en las últimas 24 horas, sube un 6,12% hasta los $38,96. Y cerramos el top 10 mirando a Dogecoin, viene negativo, viene cayendo un poquito en la última semana, un 0,23% y recuperando en las últimas 24 horas 1,06% arriba hasta los 8 centavos. Así está el mercado cripto en estos momentos, pero hay mucho más noticias, más actualidad que repasamos ya con las Crypto News. Y empezamos mirando uno de los principales defensores de Bitcoin en los negocios. MicroStrategy de Michael Saylor ha adquirido 3.000 Bitcoin adicionales por valor de $155 millones. El propio Saylor ha recurrido a X para anunciar la actualización de las crecientes tenencias de criptomonedas de la firma de inteligencia
empresarial. Saylor ha declarado que el Bitcoin adicional se ha adquirido a un precio promedio de $51.813 por Bitcoin. Además, ha señalado que la última compra eleva las tenencias totales de MicroStrategy a 193.000 Bitcoin, que fueron adquiridos por una suma de $6.090 millones con un precio promedio de $31.544 por cada Bitcoin. Lo decía hace apenas unos días Michael Saylor: no pensamos vender, vamos a seguir comprando, subiendo, eso sí, el precio promedio, pero a pesar de las subidas para Michael Saylor, para MicroStrategy, Bitcoin sigue estando barato. Pendientes también de comentarios recientes sobre la plataforma X de renombrado analista Michael Van de Poppe, también conocido como CryptoMitch NL, que ha entregado a muchos al cuestionarse el precio de Bitcoin subiría a máximos históricos antes del próximo halving. Sugiere que el pico potencial de Bitcoin antes del halving estará en el rango de $54.000 a $58.000. Esta predicción ha despertado interés y ha dejado a muchos inversores con ganas de comprender la dinámica de este fenómeno. En otro tuit, además, arroja luz sobre lo que él llama el ciclo institucional y su profundo impacto en el camino de Bitcoin hacia la adopción masiva. Según Van de Poppe, este ciclo tiene potencial de impulsar el precio de Bitcoin a la asombrosa cifra de $300.000 a $600.000 por cada Bitcoin. Pendientes de los analistas de las cifras que van manejando, por ejemplo, aquí hablando de 300.000 a 600.000, y también de Ethereum, de la segunda mayor criptomoneda por capitalización de mercado. Ha reconquistado la marca de los $3.000 a medida que algunas ballenas se apresuran para retirar sus tenencias de los exchanges. El analista en cadena Luke Onchain ha observado que un grupo de grandes inversores de Ethereum ha retirado colectivamente cerca de $64 millones en los últimos 6 días. En particular, ha notado que al menos 3 ballenas realizaron movimientos notables en este lapso. En un tuit reciente informó de que una billetera habría retirado 14.632 Ethereum por valor de $45,5 millones del mayor intercambio de criptomonedas del mundo, de Binance. Los activos se trasladaron en los últimos 6 días en una serie de transacciones. La primera se ejecutó el 20 de febrero y al menos una parte de los fondos se usaron para staking, según apunta este informe. Ethereum sigue subiendo más fuerte que Bitcoin, incluso en la última semana rompiendo la barrera, ahora mismo de los $3.100. Pendientes de las noticias, de la actualidad, también del análisis, hacemos una pausa, un par de minutos y volvemos con los expertos en Negocios Televisión. La noticia ESG del día. Iberdrola estudia la venta o entrada de un socio para un megaproyecto de eólica marina en Estados Unidos. Pedro Azagra ha señalado que seguirán buscando oportunidades para vender el arrendamiento o para asociarse en él. Avangrid, la filial estadounidense de Iberdrola, está estudiando oportunidades para vender o buscar un socio para el arrendamiento asociado a su megaproyecto de eólica marina Kitty Hawk, situado en aguas de Carolina del Norte, en Estados Unidos. En una conferencia con analistas con motivo de la presentación de resultados de Avangrid del año 2023, el consejero delegado de la compañía, Pedro Azagra, señaló que seguirán buscando oportunidades para vender el arrendamiento o para asociarse en él, como han hecho en otros muchos activos. Nordea Asset Management le ha ofrecido la noticia ESG del día. Pendientes de las noticias que tienen que ver con el medio ambiente y pendientes también de nuevo del mercado cripto. Se lo comentábamos al inicio del programa, está Bitcoin tocando máximos anuales, tocando de nuevo la zona de los $53.000. Hacía mucho tiempo que no lo veíamos en estos niveles, sobre todo con todo el FOMO que ha entrado en el mercado cripto después de la aprobación de los ETFs, también la entrada por parte de muchos institucionales. También, como veníamos contando durante las últimas semanas, ha disminuido la presión de venta por parte de los mineros y además seguimos viendo noticias bullish, noticias optimistas, como por ejemplo, como comentábamos hace apenas unos minutos, Michael Saylor, el CEO de MicroStrategy, sigue comprando Bitcoin, sigue apostando por el mercado. Más allá de las subidas, decíamos que el precio promedio de MicroStrategy y de Michael Saylor está en torno a los $31.000, ahora mismo pues prácticamente con el doble de precio, prácticamente un 70% más de su precio promedio. Sigue apostando, sigue comprando Bitcoin. También comentábamos las palabras de Robert Kiyosaki, uno de los influencers, uno de los escritores más conocidos en el campo de las finanzas, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, que hablaba de 3 amenazas que están de alguna forma surgiendo para las finanzas, para los mercados. Hablaba de los peligros de que haya unas guerras, sobre todo mirando a los conflictos que hay en estos momentos, tanto en Rusia como en Ucrania, y también la guerra entre Israel y Palestina. Hablaba también de una crisis bancaria después de lo que vimos el año pasado, con caídas como por ejemplo Silicon Valley Bank. Dice pues que este año es probable que esta crisis se agudice, sea aún peor, y hablaba de que hay que protegerse, de que hay que comprar tanto plata como sobre todo Bitcoin. Vamos a analizar estas cuestiones de la mano de Adri, en este caso
Millennial, está con nosotros ya para poner un poquito de luz. Adri, pobre Millennial, está con nosotros, divulgador financiero, para contarnos un poquito, analizar la actualidad. ¿Qué tal? Muy buenas, Adri, un placer. Buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estáis? Oye, gracias por invitarme de nuevo. ¿Qué tal? Muy bien, un placer tenerte por aquí con muchos temas en el foco. Si te parece, empezamos por Kiyosaki. Estamos acostumbrados a sus mensajes en las redes sociales, estamos acostumbrados a sus advertencias. Lleva tiempo diciendo, bueno, pues que la moneda fiat es una estafa y que no sirve para nada, que los bancos están en dificultades. Habla ahora también de la amenaza de las CBDCs y una vez más dice, por su bien, por favor, cuanto antes protéjanse y compren Bitcoin. No sé cómo ves estas palabras de Kiyosaki, que por cierto hace una semana decía que no tenía ni idea de Bitcoin, que hace caso a personas que eso sí, según él, saben mucho. Bueno, a ver, yo creo que en parte tiene razón. Ahora mismo tenemos al ministro francés Bruno Le Maire, que la semana pasada explícitamente nos dijo: tenemos decenas de miles de millones de euros inactivos en las cuentas bancarias de los europeos. Vamos a financiar con esto la transición climática, la defensa y la inteligencia artificial. O sea, este tío, de manera explícita, nos ha dicho que quiere robar, expropiar o llámalo X, el dinero de los europeos para financiar pues, los planes que tenga la Unión Europea. Y hay mucha gente que guardamos dinero en depósitos, en acciones, en inmobiliario para salvaguardar riqueza, pero todo esto es confiscable de alguna manera o de otra, ¿no? Incluso los inmuebles, porque tú eres propietario, porque el Estado te permite decir que tú eres propietario inscribiéndolo en el registro de la propiedad, ¿no? Y además, el dinero fiat, como lo conocemos, no es dinero, son divisas basadas en la confianza de los estados, diseñadas para ser una mierda de reserva de valor, porque de hecho si te pones a mirar en la gráfica del poder, de la evolución del poder adquisitivo del euro del dólar, tú ves que en los últimos no sé, 20, 30 años ha perdido un montón de valor todas estas divisas, ¿no? Y yo creo que Bitcoin es una de las pocas maneras de salvaguardar nuestro patrimonio y nuestra propiedad, porque Bitcoin realmente es el único activo digital real que existe y que es inconfiscable por parte de los estados, porque no olvidemos que si tú ejerces una autocustodia de tus Bitcoin y eliminas al tercero de la ecuación, como pueden ser los bancos o los exchanges, si no tienen tu frase semilla, a menos que ejerzan la fuerza contra ti, no pueden saber cuánta riqueza tienes ni si una wallet te pertenece o no. Entonces yo creo que Kiyosaki tiene parte de razón en el hecho de que hay que salvaguardar parte de nuestro patrimonio en esta divisa. Además, si te pones a mirar la gráfica del dólar versus Bitcoin, el dólar ha perdido casi un 100% de su valor en términos de Bitcoin en los últimos 10 años. Y en el último año, el dólar ha perdido un 55% de su valor en términos de Bitcoin. Por lo que, si empezamos a hablar de teoría de juegos y pensamos que en los últimos 50 años la gente ahorraba en acciones, en planes de pensiones, en real estate, cuando en una divisa que se va devaluando y que se devalúa un 55% en un solo año en cuanto a Bitcoin, ¿tú invertirías algo que te dé un cash flow que valga la mitad en 5, 10, 20 años? Todo esto es teoría de juegos, ¿no? Pero ahora todo el mundo puede comprar acciones porque hay muchos brokers y tal, pero no todo el mundo en todo el mundo, porque realmente hay mucha gente que no tiene ni siquiera acceso a Internet o no está bancarizada. Y el real estate tiene barreras muy importantes, pero Bitcoin lo puede comprar cualquiera desde cualquier teléfono, ¿no? Y debido a su escasez, no se pueden crear más. Por lo tanto, es un activo que yo pienso que se va a ir apreciando con el tiempo. Por lo tanto, sí, yo estoy de acuerdo con Kiyosaki en la parte de lo que le toca a Bitcoin. Pues el que también está de acuerdo, Adrián, el que seguro que está de acuerdo es Michael Saylor. Sigue comprando, MicroStrategy sigue acumulando y quiero preguntarte también por esta cuestión, porque claro, venimos de la aprobación de los ETFs, está claro que está sentando bien al mercado, ¿no? Vemos a Bitcoin tocando máximos anuales, pero empieza a haber ciertas ballenas, ¿no? Ciertos institucionales, por ejemplo BlackRock, acumulando cada vez más Bitcoin, aunque sea en su ETF, y sobre todo MicroStrategy, que no sé si empieza a ser un problema el hecho de que acumule tanto o es algo positivo, ¿no? Que una persona como Michael Saylor apueste tanto por este sector. No sé cómo lo ves tú, si tiene también una lectura quizás algo más preocupante. A ver, yo supongo que las grandes instituciones se están subiendo al carro pre-halving, ¿no? Normalmente el precio de Bitcoin
post-halving suele crecer. No inmediatamente, sí que es verdad que ahora creo que quedan 53 días para el próximo halving. La gente va acumulando y ahora esta vez más instituciones van a ir acumulando Bitcoin pre-halving. El precio probablemente corrija, como ha hecho siempre, después del halving, y luego tarda unos 12-18 meses en alcanzar un nuevo máximo. Entonces yo entiendo que Saylor no se quiere quedar tampoco atrás de las grandes gestoras, de los BlackRock, de los iShares y sus ETFs de Bitcoin, y quiere ser un bastión más que escape un poco del control de estas entidades que al final dominan el mundo, ¿no? Y MicroStrategy pues es una empresa que siempre ha apostado por Bitcoin y yo creo que lo sigue haciendo. Creo que tiene una media de compra en 35.000 más o menos. Por lo tanto, no me parece que sea una noticia negativa la centralización de Bitcoin en manos de alguien que cree. En manos de los ETFs quizá te diría que quizá es más peligroso, ¿no? Porque son empresas que al final pues dominan los estados, dominan la política y dominan el mundo. Pero lo de MicroStrategy no me parece una noticia preocupante, al menos en mi opinión. Y si te parece, Adrián, ya que hemos sacado el tema, ¿qué te parece lo que está ocurriendo con los ETFs? El hecho de que BlackRock, Fidelity, WisdomTree, de alguna forma empiezan a ser players del mercado cripto, han tenido, bueno, bastante éxito, ¿no? Sobre todo en estos inicios. ¿Cómo valoras la entrada de estas grandes empresas y cómo puede afectar también tanto a Bitcoin como a la parte más romántica que tenía en un principio? No sé si de alguna forma se ha perdido con la entrada de estas grandes empresas, no sé si pueden de alguna forma ensuciar el sector. Bueno, yo creo que van a contribuir a la escasez. Si Bitcoin ya era escaso de por sí, la acumulación tan bestia en manos de gente tan grande y que inspira tanta confianza en las grandes fortunas, porque no olvidemos que los ETF no son para mindundis como yo, como el ciudadano medio. Los ETF son para salvaguardar la riqueza de gente que ya es muy rica y que quiere tener una parte de su allocation en Bitcoin. De hecho, de momento no he visto en qué broker podemos comprar ETFs de Bitcoin ni la barrera de entrada que hay para comprar una participación del ETF. Todavía no lo he visto. Pero vamos, yo creo que esto contribuye a que Bitcoin se va a ir adoptando más. Ahora han empezado las instituciones, bueno, ahora públicamente las instituciones tienen más Bitcoin y esto va a hacer que Bitcoin sea más escaso, que más gente hable de ello, que más gente quiera comprarlo y que cumpla su misión de ser un activo eh, que pueda ser una reserva de valor y que pueda ser un refugio contra la inflación. De todas maneras, ya estamos viendo que lo es. Yo hago un pequeño experimento en Twitter con los ingresos que se reciben de la plataforma. Yo los invierto en Bitcoin desde agosto del año pasado. Y estoy a una media de unos 31.000 o 32.000 de entrada. Y esa inversión, que para mí no es una inversión, para mí es una reserva de valor, lleva un 46% de rentabilidad. No se lo van a perder esta gente. Y lo que quieren, y a ellos lo que les interesa es que más gente les compre el ETF y ganar más dinero en comisiones, porque de eso viven. Bueno, pues pendientes de los ETFs, Adrián, antes de terminar, quiero preguntarte también por otra cuestión. Quiero poner el foco también en lo que está ocurriendo con WorldCoin, más allá de las subidas espectaculares que hemos visto en la última semana, más allá de la apreciación, hay ciertos miedos, ¿no?, en torno a este proyecto, en torno a los datos que están recopilando, la brecha de seguridad también que puede tener y sobre todo pues quizás la falta de educación financiera o la falta de educación en general que hay, no solo en España, porque está recopilando datos en todo el mundo, pero es verdad que en España, sobre todo en las últimas semanas, pues empieza a ser preocupante. Quiero saber qué opinas tú de este proyecto y cómo podemos de alguna forma también concienciar a la gente, porque el siguiente paso que querían dar era recopilar huellas dactilares, que me parece aún peor, pero bueno. Bueno, lo de WorldCoin, yo creo que es lo peor que alguien puede hacer con su privacidad y con su identidad digital. O sea, ¿a quién se le ocurre darle tus datos biométricos a una empresa para que vete a saber lo que lo utilice a cambio de migajas, de que no sé qué están dando porque es que ni me interesa? Creo que son 100 euros por escanearte el iris o algo así. O sea, me parece absurdo. O sea, si la gente está tan desesperada por vender su alma, porque esto ya sí que es vender tu alma, por 100 cochinos euros,
es que, bueno, la gente es idiota, sinceramente. O sea, tienes muchas maneras de entrar al mercado cripto que no sea con esto. Además, creo que tienen limitaciones de venta de X días, o no lo sé muy bien. Pero, pero me parece un absurdez, me parece un caballo de Troya para controlar a la gente más aún a cambio de una limosna. Yo, vamos, no, yo no me acercaría a eso ni a kilómetros, la verdad. Me parece un absurdo total, me parece un absurdo que la gente esté comprando eso, que esté vendiéndose a cambio de eso. En fin, no sé cómo evolucionará, pero me parece algo muy peligroso que renuncies a tu identidad digital, bueno, a tu identidad biométrica a cambio de $100 o 100 euros o lo que sea. Pues Adrián, hablando de peligro y de control, muy rápido, quiero preguntarte también sobre las CBCs. Estabas hablando del caballo de Troya, quizás el objetivo final, precisamente esto, ¿no? Implementar las CBCs, que precisamente era una de las amenazas a las que aludía el propio Kiyotaki, después del informe, bueno, cuanto menos controvertido del Banco Central Europeo de la semana pasada, del euro digital que parece que va avanzando y bueno, las CBCs que van avanzando a lo largo del mundo, poquito a poco, pero cada vez está más cerca. ¿Cómo podemos también concienciar a la gente? Más allá de WorldCoin, quizás el objetivo final sea las CBCs, que es pues aún más peligroso. Bueno, las CBDC son el mecanismo último de control que los estados quieren tener sobre sus ciudadanos. Si ya teníamos la tercera parte, que era el banco, que podía informar de todos nuestros movimientos, ahora con la CBDC lo tienen directo y sin la tercera parte. Han cogido la parte más perversa de Bitcoin, que es eh, el eliminar el tercero, pero se están poniendo ellos como amos y señores de lo que hacemos nosotros con nuestro dinero. Y al final vuelvo a Bitcoin otra vez. Las CBDCs probablemente, no en un futuro cercano, pero dentro de esta agenda que parece que se quiere implantar, pues probablemente nos limite un crédito social donde no podamos consumir X alimentos o no podamos coger X aviones o no podamos comprar X gasolina. No lo sé, porque hay un libro muy potente y muy bueno que puede ilustrar mucho a la gente, que de hecho está escrito por el presidente del WEF, Klaus Schwab, que es la cuarta revolución industrial, que yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque es la dirección hacia donde va el mundo, ¿no? Al final esta gente es el lobby mundial que controlan todo y las CBDC van a ser el vehículo. Y la única manera de escapar de ellas pues al final acaba siendo Bitcoin. No como una moneda, porque yo no veo a Bitcoin como una moneda, pero sí como una mercancía de intercambio a cambio de bienes y servicios. Veremos a ver cómo evoluciona este tema, pero creo que la única escapatoria a esto para tener un resquicio de libertad sería Bitcoin. Y yo siempre lo digo en mis posts, la gente debería acumular como mínimo 0,10 Bitcoin. Llegará un momento que no podrán. Bueno, pues nos quedamos con esa reflexión, Adri. Un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias por pasarte por Criptonegocios. Gracias a vosotros por Un invitarme. placer haber charlado contigo. Seguimos pendientes de las CBDCs, también de Bitcoin, como decíamos, tocando máximos anuales con movimientos en Argentina en torno a la regulación que vamos a analizar ya de la mano de Manu Ferrari, cofundador de Money on Chain. Está también con nosotros Ricardo Miura, presidente de la ONG Bitcoin Argentina. ¿Qué tal? Manu, Ricardo, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Ricky? ¿Cómo andan? ¿Qué tal, Manuel? Hola, Sergio, ¿cómo andan? Un placer, muy buenas tardes. Manu, empezamos, si te parece, mirando al mercado, con Bitcoin tocando máximos anuales, sigue rompiendo zonas, sigue acumulando, Michael Saylor, y pues todo apunta a que este 2024 pues va a ser un gran año. Hablaba también antes, Adri, de una cuestión que es verdad, que después del halving suele haber caídas, pero vemos una entrada de institucional pues como no habíamos visto nunca. Sí, bueno, a ver, a mí creo que como a todos no nos deja de sorprender cómo estamos acercándonos de vuelta al máximo histórico y creo que nadie, o sea, yo de hecho estaba ahí haciendo un tweet, lo tuiteé y me di vuelta y había subido un 3% Bitcoin. Creo que sería muy extraño que pase, porque nunca pasó antes, que llegara a un máximo histórico antes del halving. Pero bueno, capaz que llegamos a un máximo histórico antes del halving. Todo haría pensar que
que está esa posibilidad. Y posiblemente lo que cambia es justamente lo que estaba diciendo, ¿no? La entrada de institucionales. Capaz que BlackRock está comprando fuerte, acaba de comunicar MicroStrategy, otra compra importante, entonces todas esas noticias ponen atención y bueno, nada, imagino cómo debe estar de vuelta en Google Bitcoin después de haber llegado a un máximo anual de vuelta, ¿no? en este año, está imparable. Desde luego, Bitcoin, también su adopción. Como decía, parece que hay ciertos movimientos en Argentina. Ricardo, nadie mejor que tú para contárnoslo. Hay noticias, por ejemplo, el medio Clarín estaba hablando a que Milei está avanzando en la regulación de criptomonedas. Decía yo al principio, no sé si esto es para bien o para mal. Cuéntanos tú. No es tan así. En este momento se está discutiendo en Argentina un proyecto de ley o de decreto, porque todavía no se sabe cómo van a poder salir estas normas con o sin mayoría parlamentaria, que tiene que ver con las normas que pone el Gafi para el lavado de dinero. Eso es parte de la agenda en este momento del país, que está siendo evaluada por Gafi y parece que tiene que modificar algunas cuestiones en sus reglamentaciones. Una de las cuestiones que tiene que modificar es incluir a los proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar para a las autoridades de control de lavado las operaciones sospechosas. Entonces, el único núcleo novedoso desde el gobierno es esto, es que van a tener que incluir a los exchanges como proveedores de servicios de activos virtuales como sujetos obligados a informar por cuestiones de lavado, que es algo que el Gafi viene exigiendo y probablemente no genere demasiada controversia. La controversia que sí nosotros desde la ONG Bitcoin Argentina señalamos es que por el hecho de incorporar a los exchanges como proveedores de servicios de activos virtuales, como sujetos obligados a informar, no se utilice, no se aproveche la circunstancia para darle a un organismo existente o nuevo, pero se está hablando de la Comisión Nacional de Valores como organismo existente, darle la competencia para regular todo lo que es la comercialización de criptoactivos en general, incluido Bitcoin, y a raíz de lo cual nadie podría luego comercializar para terceros Bitcoin y ningún otro criptoactivo si no fuera con la autorización previa y de acuerdo a las reglas administrativas, patrimoniales, financieras que le pusiera la Comisión Nacional de Valores. Eso no tiene nada que ver con lo que pide el Gafi, no está necesariamente en la agenda del gobierno, pero venía en un proyecto anterior, del gobierno anterior, y no nos extrañaría que se intente colar en este proyecto también, y por eso, como ONG, estamos en alerta para que esto no suceda, para que no se vea un avance tan definido de un organismo administrativo sobre el mercado de criptoactivos. Te diría que eso es lo que realmente hay. Después hay otras cosas que son ruido o que son proyectos. Nosotros también tenemos proyectos, pero no están en la agenda del gobierno, te diría. Pues pendientes de esto, Manu, quiero saber también qué opinas tú, porque parece que se van dando pasos, parecía que, bueno, a Milei le gustaban bastante las criptomonedas, sobre todo Bitcoin, que sobre todo hablaba, bueno, de robo que son los impuestos, de que los bancos centrales no sirven para nada. No hablaba directamente de Bitcoin, pero sí que parecía, bueno, pues que casaba mucho, ¿no?, con las ideas de este activo, y no sé si de alguna forma está decepcionando, Manu, o más o menos se esperaba que iba a llevar a cabo pues este tipo de movimientos. Bueno, como decía Ricardo, o sea, nosotros lo que estamos haciendo es levantando, dando un poco de atención sobre este tema, por las dudas que se legisle mal. O sea, la verdad que todavía no hay, es un proyecto que se está discutiendo, que en realidad en esencia era una muy mala idea que estaba planteada en el gobierno anterior, de vuelta, de crear este registro de proveedores y que tengan que informar compulsivamente, y esto lo que sobre todo obligaría es que a todo ese minorista que está operando en el mercado peer-to-peer pase a ser algo que no va a dejar de existir, simplemente va a existir pero en la ilegalidad, en la clandestinidad, como ya existe, por ejemplo, la compraventa de dólares, que se supone que es ilegal,
pero bueno, existe en todos lados desde siempre. Entonces es una actividad libre que hoy en día no está regulada y desde mi punto de vista, cuanto menos regulación exista para estas cosas, mejor. En todo caso, para mí lo que está bueno es decir, mira, podrías crear un registro de aquellos sujetos que están registrados y que operan en Argentina, etcétera, y eso podría dar como más tranquilidad al usuario y decir, bueno, esto está haciendo, estos informan, pero los que no lo hacen, que lo hagan igual, porque de hecho lo van a seguir haciendo. O sea, lo que a mí me parece mal es generar estas regulaciones que lo que hacen es atentan contra la libertad de operar del minorista, en general de las empresas, y lo que terminan haciendo es finalmente barreras que imponen mercados negros, que ponen sobrecostos que terminan generando violencia y delincuencia. Es eso más que nada, es mi visión, no sé, Ricardo. No, sí, totalmente de acuerdo, pero es que además se confunde cosas que no tienen nada que ver, porque nadie puede negar que la Comisión Nacional de Valores, que viene a ser como la SEC o como cualquier autoridad regulatoria de los mercados de capitales y de valores en el mundo, nadie puede negar que ellos ejerzan su competencia, que ya la tienen por ley, para verificar los securities, para verificar los comercios de securities, o sea, de títulos valores, de obligaciones. Sí, tokenización de soja, por ejemplo, que se quiere hacer, que está buenísimo. Todo tipo de tokenización de activos, de deuda, de capital. Eso, la Comisión Nacional de Valores tiene competencia para monitorearlo y está bien que así sea. Uno puede ser más o menos libertario, le puede gustar más o menos ese tipo de regulaciones, pero ya están, ya las conocemos. Eso no tiene nada que ver con Bitcoin. Con Bitcoin y aquellos criptoactivos que no tienen ningún respaldo, ningún emisor, ninguna obligación asumida por nadie y valen por lo que son. Simplemente valen por sí mismos, digamos, por la red de usuarios que tienen. O sea, regular y decir qué competencias o qué requisitos tiene que tener un proveedor de servicios de activos virtuales, un mercado de securities, no tiene nada que ver con decir qué requisitos debería tener alguien que simplemente se dedica a comprar y vender Bitcoin. Porque comprar y vender Bitcoin no implica jugar con el crédito público de nadie. Implica simplemente comprar y vender un commodity que en principio es libre, como cualquier persona puede comprar y vender cosas, commodities o lo que sea. Manu, seguimos pendientes de Bitcoin, también de los movimientos por parte de la administración de Milei, sobre todo con esta regulación de criptomonedas, como habla también Manu, que puede de alguna forma también inmiscuir a la tokenización. Muy pendientes de todo esto. Muchísimas gracias, Ricardo, Manu, por pasaros por aquí. Un placer. Gracias por la invitación. Muchas gracias. Buen día a los dos. Seguimos pendientes de la actualidad del mercado cripto, también de la actualidad económica, geopolítica. No se vayan porque hacemos una pausa, 2 minutos, y volvemos con las noticias del día de Negocios Televisión.